Muy bien, vamos a ver en el siguiente módulo la historia del sonido, cómo en las diferentes culturas y en el recorrer del tiempo ha habido la presencia siempre de instrumentos, de elementos integrados a la escucha con una intención de sanar, de ayudar, de bajar el nivel de frecuencia cerebral, de tensión. Entonces vamos a ver en este módulo la historia del sonido terapéutico y vamos a comenzar por identificar las diferentes ondas cerebrales que tenemos, porque es el efecto de la terapia del sonido en el cerebro lo que nos va a dar estos efectos benéficos y sanadores. Hay instrumentos como el didgeridoo, las flautas, que es el didgeridoo, es un instrumento de viento. Las flautas, el tambor, nuestra voz va a tener un efecto directo en las ondas del cerebro y en la persona que lo está recibiendo. Y esto va a reducir en todo momento la frecuencia de las ondas cerebrales. Nuestro estado de alerta en el que nos encontramos ahora, que estamos aprendiendo, es beta. En este estado tenemos de 14 a 30 Hz de ondas cerebrales, pero regularmente en un estado de calma, de aprendizaje, va a ser un estado entre unos 18, 20, 22 Hz. Cuando nosotros comenzamos a escuchar un ritmo repetido, acompasado, que eventualmente puede integrar algunos sonidos nuevos, simplemente la postura nos va a llevar a un estado de frecuencia cerebral de alfa, va a bajar. Y esto pues nos da un estado de relajación, de imaginar, de crear. Si nosotros continuamos en este efecto repetido, en este trance, nuestra frecuencia cerebral baja a teta. Ahí vamos a tener de 4 a 8 Hz ondas cerebrales en un segundo. Ahí es un estado de profundidad. Se puede alcanzar cuando tenemos meditaciones profundas, pero también el sonido nos va a poder estar llevando a este estado teta. El estado más bajo, delta, es un estado de muchísima profundidad porque hay muy poquita frecuencia cerebral, de 0.1 a 4 Hz. Esta frecuencia la tenemos cuando el cerebro está formado y hasta los primeros 2 años de vida. Entonces, el sonido lo que va a tener y los instrumentos va a ser un efecto para ir bajando nuestro estado de alerta, nuestra mente consciente, para irla llevando a un estado de relajación, incluso de que tu mente consciente se encuentre prácticamente dormida y nuestra capacidad de percepción siga recibiendo estímulos. Vamos a ver que en la historia del sonido, antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, pues desde las civilizaciones chamánicas, ¿no? Se han utilizado diferentes tipos de rituales ancestrales. Las primeras culturas utilizaban tambores, cantos, el caracol, ¿no? Ritmos repetidos, repetidos, para que esto fuera induciendo estados de trance. En el estado de trance, nuestra frecuencia cerebral baja mucho. Y eso facilita la sanación del cuerpo, porque el cuerpo no va a estar utilizando energía en pensamientos no disruptivos, en pensamientos intrusivos, o no va a estar en un estado de alerta, sino que va a permitir que la energía y la sanación sea el principal foco de los procesos de crecimiento en el cuerpo. Obviamente estos estados también fortalecen con conexiones espirituales, con la certeza, con la fe, porque entonces en ese estado aceptas que todo está bien. El sonido era visto como un puente entre el cuerpo, entre la mente y el mundo espiritual. Y entonces los ritmos ayudaban a regular la respiración, que iba siendo más suave, en calma, el pulso, ¿no?, del corazón bajaba, su ritmo también cardíaco, y el estado emocional de la persona y del grupo. Después podemos ver también
que en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, antes de Cristo, del 1500 al 3000, ¿no? Se utilizaban también instrumentos como el sistro, arpas, los cantos sagrados, durante ceremonias religiosas y de sanación. O sea, el sonido ha sido considerado, era una manifestación de energía divina, ¿no? Que venía y que nos ayudaba a restablecer el orden, la armonía, la calma en el cuerpo, en el espíritu. Y vamos después en el siglo VI antes de Cristo. Es como representativo cada una de estas etapas, ¿no? Porque siempre ha habido continuidad, sin embargo, estamos viendo una línea de tiempo. El filósofo griego Pitágoras investigó sobre la relación entre matemáticas, vibración y música y descubrió que las notas musicales se relacionaban con proporciones matemáticas, dando origen a la idea de la armonía de las esferas. Entonces el universo entero vibra y estaría vibrando siguiendo principios de armonía. Todo está vibrando en todo momento, bajo un orden de equilibrio, de armonía. Y esto también da la pauta para que se pueda ir generando toda la estructura que se conoce en la música. Vemos que en el año 300 a 400 antes de Cristo, en la medicina y música en la Grecia clásica, en donde médicos y filósofos consideraban que la música influía en el estado de calma, de paz, en el equilibrio emocional, en la calma mental. Y de diferentes modos se empleaba para inducir calma, la fuerza, el coraje, el valor o la autorreflexión, ¿no? Todo este proceso de introspección. La música era parte de la educación, de la medicina y de la filosofía. Y nosotros podemos identificar, ¿no? Cómo podemos tener diferentes reacciones dependiendo la música a la cual estemos expuestos. En el siglo V, antes, en adelante, comienza a haber mucha representación del uso de campanas en tradiciones espirituales. Incluso la campana, ¿no? En la religión católica, muy representativa en todo el mundo, era un llamado, ¿no? A la conexión espiritual. Las campanas en rituales han sido utilizadas durante siglos, monasterios budistas, hinduistas, en la iglesia cristiana. Su sonido es claro, puntual, pero sostiene, emite una vibración, tiene la capacidad de marcar transiciones de conciencia o invitar a la atención plena, armonizar el ambiente. Y en muchas tradiciones se creía que la vibración de la campana purificaba el espacio energético y centra la mente. Dependiendo del tamaño de la campana, el material, el grosor, va a ser el tipo de frecuencia y de sonido que vamos a escuchar, desde muy agudos hasta algunos más graves. Y que esto también facilita entrar en estados de meditación, de oración. En la actualidad, los sonidos de campanas y cuencos se utilizan para inducir el estado de relajación, para favorecer estados de calma y que el sistema nervioso se sienta cada vez más tranquilo. Bueno, y podemos ver después los cantos gregorianos en la Europa medieval, que era una manera de oración. ¿Por qué? Porque entrabas en un estado de trance, ¿no? Con fuerza, tus patrones lentos, repetidos, favorecían estados de contemplación, una respiración profunda, calmaban la mente. Y estos estados, en la calma de mente, ¿a qué nos lleva? Pues a un estado reflexivo, pero también de sabiduría, también de conexión espiritual. Ya hacia el siglo XVIII, el científico Ernest Chandy demostró cómo el sonido puede crear en esa representación de vibración los patrones geométricos. Es muy conocido por el plato Chandy, en donde ponía la arena en este plato y dependiendo la vibración de sonido, era el tipo de onda que se iba a generar, las figuras que se generaban.
Entonces, este descubrimiento evidenció que la vibración sonora del sonido puede organizar la materia. Y obviamente a partir de ahí hubo muchas investigaciones sobre vibración y estructura. Aquí podemos ver en esta imagen las diferentes frecuencias, desde la 325 que genera esta imagen, ¿no? Más básica, hasta 5907 Hz, ¿no? Que nos da una complejidad perfecta en los espacios, en las uniones, 5284 Hz, 5200. Fíjense, conforme va aumentando los Hz, va habiendo una mayor complejidad armónica, en perfecta armonía, en los patrones geométricos de cómo se organiza. Y bueno, ya comenzamos en el siglo XX toda la musicoterapia moderna, que se utiliza además en hospitales en recuperación para niños, en hospitales geriátricos, en personas lesionadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la música comenzó a utilizarse para ayudar en la recuperación emocional, pero sabemos que también la recuperación emocional está dirigida hacia un equilibrio de paz que va a ayudar a la recuperación física. Pero el sonido, además de la emoción, ayuda directamente a las conexiones en el sistema nervioso. Entonces esto desarrolló ya una manera más formal de la musicoterapia. Y es una disciplina que ayuda a procesos de salud física, mental y emocional. En la década de los 80 es que comienzan los equipos terapéuticos a través de un noruego, Olaf Skide, que desarrolló los primeros sistemas de terapia vibroacústica y utilizaba altavoces que transmitían frecuencias bajas directamente al cuerpo a través de camas o de sillas. Y estas vibraciones se aplicaban para relajar los músculos, para reducir estrés y para mejorar la regulación. Pero fíjense aquí, estos sistemas principalmente eran con la frecuencia externa, ¿no? O sea, los acercaba y los sentía. Ahora obviamente pues hemos tenido una evolución a tenerlo ya más sutil y directamente sobre la cama. Y las tecnologías modernas, ¿no? En este siglo de sonido terapéutico. El sonido se integra con tecnología, con neurociencia, con temas de wellness, porque así en este momento tenemos integrado un conocimiento más consciente, pero siempre ha sido utilizada. Se utilizan sistemas vibroacústicos, cuencos, frecuencias específicas, terapias sonoras, inmersivas, para promover relajación profunda, para mejorar el sueño, para apoyar la regulación del sistema nervioso, la fisionomía de los órganos, tu estado emocional. Y esto nos permite tener un efecto benéfico al cuerpo. En esta época en donde muchos de los padecimientos están asociados al estrés, a la tensión, a la resistencia y la molestia inconsciente a través de la cual se vive, la prevención para enfermedades crónicas, la prevención para padecimientos metabólicos, cáncer y muchas otras, va a ser muy importante porque es el sistema nervioso en calma lo que nos asegura que en el cuerpo se manifieste un equilibrio. Cuando esto no se tiene, pues empieza un desorden. Entonces, la parte del sonido, la vibración, tanto en la parte preventiva, pero también en la terapéutica, se vuelve fundamental en nuestra época. No solamente es usarlo, sino saberlo utilizar de la mejor forma. Por eso la formación en poder facilitar procesos con vibraciones acústicas, con equipos, con instrumentos también, nos permite comenzar un camino de profesionalizarnos en esta línea, en esta época, para saber y poder ayudar de una mejor forma a más personas. Si tienes aquí alguna inquietud, alguna duda, aquí vamos a comentar.